Miren ustedes qué coincidencia y qué buen artículo publicaron en El Faro el día de ayer. Este medio de El Salvador es el que les he recomendado mucho seguir, sobre todo cuando se trata del tema de Bukele y lo que está haciendo con las pandillas allá en El Salvador. Porque ustedes lo han visto, incluso en las transmisiones o aquí en los comentarios hay un montón de gente que pide un Bukele para México. Y este artículo que publicaron, que escribió Carlos Martínez, Efrén Lemus y Óscar Martínez, es muy bueno y muy equilibrado, porque sí pone en primer lugar el tema de las pandillas como algo que lo describen aquí y en voz de muchos ciudadanos a los que salieron a entrevistar, algo que se acabó, las desaparecieron, las desarticularon, ya no existen. Hay por ahí algunos tentáculos de algunas que están más o menos todavía queriendo pues sobrevivir, pero la gente habla en este artículo, la gente habla de que está, fíjense nada más, es que son barbaridades. El artículo es muy largo, no se los voy a compartir todo aquí. De hecho, se los voy a dejar en la caja de la descripción de este video. Y si no lo quieren leer, pues le dan clic aquí y lo ponen en audio y lo escuchan. Pero bueno, habla incluso este artículo de gente que dice, es que tenía 10 años que no venía a este lago, porque el lago era controlado por una pandilla contraria a la del barrio donde estas personas viven. O tenía años que no pasaba por esta calle, porque esa calle era controlada por otra pandilla. Y ahora la gente está descubriendo la libertad de nuevo, pero la libertad entre comillas. Yo les he dicho que lo que está pasando en El Salvador no suena nada bien, pero es muy difícil que en este momento las personas que ven esto como un éxito enorme, o sea, es indudable que acabaron con los pandilleros, eso es un hecho, y sobre todo la gente de El Salvador que hoy puede salir a las calles a caminar con tranquilidad, pues no van a querer escuchar esto, pero es que se va a pagar y se está pagando ya un precio que es demasiado alto para lo que ha ocurrido y que tarde o temprano le puede estallar en las manos al propio Bukele. Por aquí hay una frase de una persona que dice, con esto que hizo un salvadoreño, le preguntan los periodistas del Faro sobre cómo ve lo de las pandillas y todo esto, y él dice, con esto que hizo, refiriéndose a Bukele, se va a poder reelegir hasta que él quiera. Y ese ya es un peligro. Pero hay más. Yo les voy a dejar el artículo para que ustedes lo lean. Narra muchas experiencias de muchos lugares donde pues había un control completo de las pandillas. Narra lo primero que hizo Bukele cuando entró al gobierno, pactó con las pandillas, pero ocurrió aquella masacre terrible donde mataron a 87 personas los pandilleros y entonces se rompió el pacto. Pero hay más. Es que en el mismo Faro, este medio ha sacado a la luz los audios donde pues, Bukele estaba negociando con los líderes pandilleros. De hecho, también se menciona aquí que hay gente dentro de las pandillas que dice que sus líderes los vendieron. Los líderes negociaron con Bukele a cambio de su libertad, a cambio de pues, su perdón, y que los que están metiendo a la cárcel pues, son los pandilleros, los soldados, no los jefes de las estructuras de las pandillas. Pero bueno, yéndonos, esto ya lo pueden leer ustedes, yéndonos a la parte que yo creo que es necesario que la gente también entienda sobre lo que está pasando, que me parece muy grave, la violación de derechos humanos. Y fíjense cómo surgen aquí muchas historias y muchas preguntas también. Desde aquí ustedes pueden leer lo demás, obvio, pero dice, el régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Bukele a finales de marzo de 2022, como respuesta a la masacre cometida por la MS-13 ese mismo mes, en el que 87 personas fueron asesinadas. Esta masacre marcó el final del pacto que Bukele mantenía en secreto con las pandillas desde el inicio de la actual administración y que incluyó incluso sacar de prisión a al menos un líder histórico de la MS-13
con condena pendiente en El Salvador y petición de extradición por parte de Estados Unidos. Por eso les he dicho, cuando me preguntan sobre esto, que esto me recuerda mucho a lo que hizo Calderón. Es más o menos lo mismo. El régimen de excepción implica, y aquí viene lo grave, la pérdida de garantías constitucionales de los ciudadanos. La policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial o siquiera de informar la razón de la detención. Además, el plazo de detención provisional ha sido ampliado de 72 horas a 15 días, sin derecho a la defensa. Las comunicaciones también pueden ser intervenidas sin necesidad de una orden judicial. El régimen de excepción y sus posteriores 10 prórrogas mensuales han sido aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso. Durante este periodo han sido capturadas 63,000 personas, según declaraciones gubernamentales, hasta enero de 2023. Varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Cristosal han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes violentas mientras las personas estaban bajo custodia del Estado. En diciembre de 2022, estas organizaciones presentaron un informe conjunto que titularon "Podemos detener a quien queramos: violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador". En julio de 2022, 4 meses después de aprobado el primer régimen de excepción, las denuncias de habeas corpus habían roto récords históricos, con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil, desde 1995. La Corte Suprema de Justicia recibió un promedio de 457 amparos al año, pero en estos 4 meses se acumularon 1090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares. Todo lo relacionado con el régimen de excepción está cubierto por un manto de opacidad. No existe manera de verificar siquiera el número oficial de detenidos y la única fuente oficial de cifras son los tweets de los funcionarios públicos. Datos básicos de las detenciones, como edades, lugar de capturas, delitos imputados o pandilla con la que se vincula al detenido, están reservados. Delitos imputados, todos los juicios relacionados al régimen han sido declarados bajo reserva total. Sin embargo, este periódico obtuvo los expedientes de 690 detenidos, que reflejan la absoluta arbitrariedad en muchas capturas, donde los agentes ponderan la apariencia o proceden bajo criterios tan subjetivos como el nerviosismo de la persona detenida. Ya me imagino ahí en lo que reportaban los policías: pues lo vimos nervioso, y pues este ha de ser de la MS-13, véngase. Eso es peligrosísimo. Dice, pese a las múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos, el régimen de excepción goza de la aprobación de alrededor del 80% de los salvadoreños, según distintas encuestas. Y sí, hoy por hoy, dice López que él es el presidente más querido del mundo mundial. No es cierto, el presidente con mayor valoración tan solo en el continente es Bukele. Pero es lógico. La gente hoy en El Salvador, yo no los critico para nada, obviamente ellos están viviendo una situación que yo no he vivido nunca, pero sí les puedo decir que están viviendo como el romance todavía, ¿no? del enamoramiento. Están emocionadísimos. Aguas, porque esto tiene su contra y tiene sus peros y está encerrando a muchos demonios que les pueden estallar. Bueno, después pues hablan de muchos casos, por ejemplo, cosas así. Hay muchas anécdotas cortitas que cuentan aquí. Por ejemplo, en esta cancha de fútbol solo pandilleros estaban, dijo un habitante de la ubicación Las Margaritas en el municipio de Soyapango, señalando un campo ubicado en la quinta etapa de ese lugar, en el que varios jóvenes jugaban un acalorado partido esta tarde de enero de 2023. No podían ni siquiera ir a las canchas, no podían salir. Yo lo entiendo, están en este momento bien felices. Ahora vamos a ir a otra parte. Pueden entrar a leer todos estos casos, ¿no? Hay muchísimos casos, porque dice, se siente una gran tranquilidad, pero nosotros pensamos que si dejan salir a esa gente de las cárceles, aquí va a correr sangre, dijo una señora
dueña de un pequeño restaurante a orillas de la playa, que aseguró que todos los pandilleros de su sector fueron capturados o huyeron, pero que teme que la situación pueda revertirse. Por lo pronto están viviendo pues en un paraíso, algo que la gente de El Salvador no vivía desde hace décadas. Pero vamos más allá, porque los casos de la bonanza son bastantes, ¿no? Esta persona que dice, desde noviembre no pago renta, o sea, les cobraban derecho de piso, como lo conocemos nosotros, ¿no? Ya dicen, por ejemplo, que reactivaron los servicios de entrega de alimentos a domicilio, ya tienen repartidores nuevamente, antes no se podía. O sea, todo ese tipo de cosas que se vivían en El Salvador. Y luego viene esta parte, ¿no? Las dudas que se abren. Y esto es bueno, aparte de lo que les leí ahora, esto también es bastante peligroso. Dice, voces críticas con el gobierno de Bukele admiten con matices que los resultados del régimen son tangibles entre la población y sitúan la discusión en el futuro. ¿En qué mutarán estas organizaciones? ¿Qué tan sostenible en el tiempo son los logros de una política de represión? Zaira Navas, exinspectora general de la policía y ahora coordinadora de la ONG Cristosal, en el análisis del régimen de excepción, plantea una pregunta. ¿Dónde están los pandilleros? Esa es la pregunta que tengo yo. La respuesta oficial del gobierno es que los pandilleros que quedan libres están ocultos o han huido del país. Navas insiste, las investigaciones que tenemos en curso nos hacen tener una percepción preliminar de que el porcentaje de pandilleros capturados durante el régimen no llega ni al 30% y que el resto, la mayoría, son civiles. Las personas que han estado dentro de las cárceles y han conseguido salir no alcanzan ni el 30%. En este momento no sería la mejor propaganda gubernamental presentarnos a los miembros de las ranflas nacionales. No están haciendo eso, no les presentan a los líderes en televisión, no los ven, no los exhiben. Es muy grave lo que dice, que de todos los que han detenido, apenas un 30% son pandilleros. Quiere decir que al otro 70% de personas que han detenido son civiles, que nada tienen que ver, pero como hay estado de excepción, y como te pueden detener sin decirte por qué, pues te jodes. Continúo. La representante de Cristosal se reserva el derecho de dudar si el país está frente a la erradicación de las pandillas o a otra mutación de estas estructuras. Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, institución que desde hace años tiene presencia en sectores afectados por las pandillas, no duda de los efectos del régimen. Sí, creo que las pandillas están desarticuladas y debilitadas en su accionar. Sin embargo, expresa preocupación por la degradación de los derechos humanos y del Estado de Derecho que han aparejado esas medidas. La pregunta obvia, luego de encerrar a los pandilleros, ¿qué se hará con toda esa gente detenida? ¿Se esperará que vayan muriendo en encierro y ya? Representantes de los partidos de oposición FMLN y Arena coinciden en dudar de la sostenibilidad de los efectos del régimen de excepción. El jefe de fracción del partido de derecha Arena, René Portillo Cuadra, concede al gobierno haber dado un golpe rotundo a las pandillas. La percepción que ustedes recogieron es la de todos, que se puede circular por comunidades que fueron controladas por las pandillas y que se percibe tranquilidad en los lugares públicos. Es notorio y evidente, e independientemente de si estamos de acuerdo con la visión del presidente, eso es inobjetable. Las pandillas parecen estar desmanteladas. Portillo Cuadra centra sus preocupaciones en el costo de este logro. La pregunta es, ¿a qué precio? Ahí viene uno de los efectos del régimen que es tan importante como la tranquilidad de los salvadoreños. Hay un desmantelamiento del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, del derecho a la legítima defensa y de la independencia de poderes. Se desmanteló que las personas pudieran someterse a un juicio justo. Ahora las instituciones que investigan y sancionan delitos no están a la orden de la Constitución y a la ley, sino a la orden de una sola persona. Esto quiere decir, para los que aplauden a Bukele,
que si tuviéramos un Bukele en México, si te detienen, te chingaste, ¿eh? Seas culpable o no, te chingaste. No vas a tener un juicio justo, no vas a tener derecho a la defensa, nada. No vas a tener derecho a la presunción de inocencia, nada de eso. Te detienen, te chingaste. Eso es lo que aplauden. Eso es el estado de excepción. Continúo para ir terminando. La diputada Anabel Veloso del izquierdista FMLN cree que es muy prematuro, dado el nivel de desarrollo que había alcanzado este problema a lo largo de los años, que ya demos por hecho que eso se acabó, dice. Sin embargo, reconoce que la población se siente más segura luego de 10 meses del régimen de excepción, pero manifiesta dudas sobre la sostenibilidad de sus efectos. No parece haber un plan estructurado de cara al futuro. La diputada Claudia Ortiz del partido Vamos dice que durante sus jornadas de trabajo político, habitantes de distintas comunidades le han manifestado que sienten una mejora en la seguridad. Aunque considera que esto es positivo, Ortiz vuelve a traer a cuenta las violaciones a los derechos humanos. Esta es una buena frase, ¿eh? Es normal que la gente sienta una tranquilidad al poder salir de su colonia porque el régimen de excepción ha barrido. Pero, ¿qué es lo que ha guardado bajo la alfombra? Lo que no hace visible es que hay inocentes detenidos y algunos de esos inocentes no salen con vida. Ortiz considera que uno de los principales problemas es que la Fiscalía no investiga quién cometió un delito y tampoco hay jueces independientes que valoren las pruebas. Lo cómodo y lo fácil es asumir que eso no nos va a pasar, pero es muy importante hacer notar a la sociedad y al mundo que está pendiente de este fenómeno en El Salvador, que hay de aquel que caiga o que cayó en ese margen de error. ¿Por qué? Porque no va a haber abogado, no va a haber procurador que pueda velar por él. No va a haber juez que pueda velar por él, que vea que sus derechos, que vea por su inocencia, que vea por sus derechos, que vea por su inocencia. Todos los salvadoreños que en este momento están disfrutando de una mayor tranquilidad no van a querer escuchar esa historia porque es incómoda. Saber que mi tranquilidad ha sido lograda con un precio que es inaceptable para cualquier ser humano es chocante. Este es el punto. Sí, pero ¿a qué precio? Como dice en el meme, ¿no? ¿Vale la pena? Yo nada más se los dejo planteado así con esta pregunta. Como dice esta mujer, Claudia Ortiz, diputada de El Salvador. ¿Hay de aquel que caiga o que haya caído, los que están pidiendo un Bukele en México, que caiga o que haya caído bajo un estado de excepción en las garras de la policía o del ejército? Porque no va a haber poder humano que lo saque de la cárcel, seas inocente o no. No va a haber poder humano. Para los que no son inocentes, pues qué bueno. Pero ¿y si te detienen a ti porque te vieron nervioso o por la pinta? Como si eso no sucediera. No anden pidiendo un Bukele porque se les va a conceder y entonces van a entender lo que es el régimen de excepción y hasta pelos van a dejar. Y como dice aquí, por algún lugar de este artículo, como dice aquí, Bukele va a poder reelegirse hasta que quiera. Es decir, apesta a dictadura en El Salvador. Piénsenselo, no es aplaudir nada más por aplaudir. Saludos, compa. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.